Hoy día vamos a terminar esta parte de la materia, lo que terminaría la parte de transformaciones lineales. Y esencialmente vamos a hacer un ejercicio completo, ¿sí? Pero primero que eso quiero que vayamos más o menos rápido sobre cuáles son los conceptos básicos que aparecen en esta parte que tiene que ver con cambios de coordenadas y matrices representantes, ¿sí? Entonces el objetivo de lo que hemos hecho es asociar a una transformación lineal una matriz, de manera de que es eso lo que vamos a trabajar, la matriz, eh, por distintas razones, porque es algo que podemos programar. Lo que uno programa en un computador es una matriz, no una transformación lineal. Aunque hay algunos programas que permiten manejar, por ejemplo, derivadas e integrales de manera simbólica. Entre paréntesis, algo que les iba a comentar, a ver, dado que estamos hablando de integrales. Eh, la función L o menos X cuadrado, no sé si la han visto en alguna parte y por qué es importante esa función. ¿Alguien sabe por qué esa función es importante, L o menos X cuadrado? Creo que no se puede integrar, ¿o no? Ese es un buen comentario. Yo ayer con mi profe de cálculo le plantearon la función e elevado a x cuadrado y dijo que esa función era como que tenía algo que no se podía sacar la primitiva. ¿Y quién era tu profe? Fermer. Ah, sí, pues. Súper buen profe, además, Ferber. Bueno, Que es más serio que yo, además. Eh, sí, la función elevado menos x cuadrado, bueno, que es lo mismo que la función elevado x cuadrado, tienen la misma dificultad. La función elevado menos x cuadrado es una función que aparece mucho en teoría de juegos, en la estadística, porque es lo que se llama la distribución normal, que tiene que ver con esa función normalizada, tiene que ver con cuando uno observa una gran cantidad de objetos. Por ejemplo, no sé, quiero medir la altura a los chilenos y chilenas, entonces voy midiendo distintas personas, y eso tiene un cierto promedio, ¿no es cierto? Y si uno dibuja, no sé si han visto alguna vez un, eh, un diagrama de barras o un histograma, esos histogramas tienden a tener una forma bien particular, que se llama una especie de campana, campana de Gauss también se le suele llamar. En el límite eso es como L elevado a menos x cuadrado. O sea, la función L elevado a menos x cuadrado aparece de forma natural en muchos fenómenos donde hay una repetición de mediciones, ¿no? Así que es importante en física, es importante en todo. El problema es que para calcular el área bajo esa curva, uno tiene que integrar el elevado a menos x cuadrado. Y uno puede gastarse la vida, las pestañas, tratando de encontrar la primitiva del elevado a menos x cuadrado, pero hay un teoremazo del siglo XIX que dice que, por supuesto, toda función continua tiene primitiva, ¿no es cierto? Porque la integral entre 0 y x de una función, eso es una función, ¿no? Esa fue la idea que usó Newton para calcular áreas y para calcular eh, todo el cálculo infinitesimal fue creado así. O sea, no es que la función elevado a menos x cuadrado, la integral entre 0 y x de elevado a menos y cuadrado de y, no exista. Eso existe, es una función y una función súper bonita, se puede dibujar, etcétera. Se puede aproximar, de hecho. Lo que sí hay un teoremazo del siglo XIX, creo, de 1800, que esa función, la primitiva de elevado a menos x cuadrado, no se puede expresar en funciones racionales de exponenciales, polinomios y raíces. ¿Sí? O sea, uno no puede tener una fórmula que use solo lo que les dije, o sea, cocientes, productos, polinomios y exponenciales. No se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Como tantas otras cosas que no se pueden hacer en matemáticas, ¿no? Pero eso no significa que no tenga primitiva. Tiene primitiva. La primitiva es la integral entre 0 y x de elevado a menos y cuadrado de y, que es una función que pueden encontrar en cualquier
cualquier parte, la pueden aproximar, pueden hacer un dibujo de esa función, pero esa función no se puede expresar usando operaciones básicas en términos de funciones como la exponencial y polinomios y raíces. Eso significa que no tenga, entre comillas, primitiva. Ya. El problema que nosotros estamos abordando es mucho más sencillo. El problema es el cambio de coordenadas y cómo cambia la matriz representante con respecto a cambios de base. O sea, lo que estamos tratando de entender bien es que si yo cambio de sistema de coordenadas, ¿cómo me cambia la descripción de T? O sea, ¿cómo nos cambia la matriz representante? ¿Qué es lo que aparece entre medio y por qué aparece eso? Así que cuando cambiamos de base, tenemos este diagrama. Y si uno entiende este diagrama, ya les dije, uno entiende todo. Y entiende lo que tiene que hacer. Entonces, en este diagrama típicamente hay un núcleo central, que es lo que tenemos, de alguna manera. Conocemos la matriz representante con respecto a dos bases A y B. Esa matriz, de alguna manera, se puede calcular rápido, y eso es lo que vamos a ver en los ejemplos, qué significa que se puede calcular rápido. Pero a mí me interesa con respecto a dos cambios de base, uno en la partida y uno en la llegada. Bueno, a veces tendremos uno solo, pero el caso general es que cambiamos tanto la partida como la llegada. Y entonces, si uno completa este diagrama, lo que está haciendo en la partida, acá, lo que está haciendo es simplemente cambiar de coordenadas. Eso no tiene nada que ver con T. Eso es simplemente que estoy cambiando el sistema de coordenadas de A tilde y A. Y lo mismo en el lado derecho, al final, también estoy haciendo un cambio de coordenadas. Estoy cambiando mi sistema de coordenadas, nada más. Eso no tiene nada que ver con T. Eso es independiente del T. Y entonces cuando uno hace este cambio de coordenadas en la partida y en la llegada, en realidad lo que está haciendo es tomar la transformación identidad en cada uno de esos espacios y cambiarse de base, cambiarse de coordenadas. Y por lo tanto lo que aparece como matriz importante es P y Q, esta y esta. Y esas son las matrices de cambio de base. Eso es lo que uno llama matrices de cambio de base. ¿Ya? Y bueno, el diagrama se completa al final por lo siguiente. Arriba aparece una composición, ¿cierto? Déjenme cambiarme color. Arriba aparece una composición que es la composición de las tres I, T e I, en el orden que corresponde. Pero al final, al componer en I por la partida y en I en la llegada, me da T, porque el I no hace nada. El I toma un vector, lo deja ahí mismo, después viene el T, lo transforma, después viene la otra identidad que lo toma y lo deja ahí mismo. Así que, como función, no pasa nada. Sigue siendo la misma transformación T. Así que arriba tengo T y abajo tengo la matriz que estoy tratando de calcular, que es el N. Y lo que puedo hacer es, o bien usar la parte de arriba del diagrama, como lo hemos hecho en varias ocasiones. Entonces la intuición es que uno puede irse por arriba en este diagrama, o se puede ir por abajo en este diagrama. Y si se va por arriba es T y si se va por abajo es N, pero N entonces está concatenado de la siguiente manera, es P, M y Q. Ahora hay que saber en qué orden P, M y Q. O es PM por Q o es QM por P. No hay muchas otras posibilidades. Pero si uno mira el diagrama dice, P actúa primero, así que P tiene que estar a la derecha. Porque como es un producto de matrices, la matriz que actúa primero siempre está a la derecha. Como hemos tomado como convención de producto de matrices, cuando cuando un producto de matrices actúa sobre un vector, es la que está más a la derecha la que actúa primero. Pero si uno se acuerda de eso, entonces tiene que ser el orden que está escrito acá, Q por M por P. ¿Ya? Que siempre entra la duda si es así o es al revés. ¿Ya? Y P y Q son lo que se llaman matrices de cambio de base. Dudas de este diagrama, porque entendiendo este diagrama están prácticamente listos. Lo que viene después es cálculo, es calcular cosas. Preguntas, así que abro a preguntas.
Profe, entonces, en resumen, a lo largo, si uno se va por arriba, usa transformaciones, y si uno se va por abajo, usa multiplicaciones de matrices representantes. Claro. O sea, la parte de arriba del diagrama representa, o sea, la intuición es que representa las transformaciones, y la parte de abajo uno la interpreta como las matrices. Entonces, arriba compongo, abajo multiplico. Vale. Y esta idea de que me voy por arriba o me voy por abajo y me da lo mismo, es lo que dice que en el fondo la matriz representante n tiene que ser el producto de esas tres. O sea, este es un resumen de varias cosas que ya hemos hecho en el fondo, ¿eh? Esta es la representación gráfica de varias ideas que hemos hecho. Hay como dos o tres ideas. Una es pasarse de aquí abajo, es pasarse vectores a coordenadas. La otra idea es que cuando uno se cambia de base, es como una matriz representante de una transformación bien particular, que es la identidad. Así que siempre que hay un cambio, siempre que hay una matriz representante, hay una transformación. Y la tercera idea importante es que componer vimos que tenía que ser multiplicar. ¿Ya? Este gráfico resume todo. Además resume el orden, o sea, si son capaces de construirlo bien y de entenderlo bien, ahí está todo. Profe, Sí, lo de la función identidad del cambio de base era porque a cada elemento de cierta base lo mandaba a otra base, como intercambiando, como si le intercambiara el nombre, por decirlo, ¿cierto? Por eso es la identidad. a ver, vamos a verlo con un ejemplo y te va a quedar un poco más claro, pero lo que sucede es que cuando uno hace este dibujo, mira, hagamos un dibujo. O sea, cuando yo hago un cambio de coordenadas, este cambio que lo hemos hecho varias veces, esta rotación, ¿ya? Y voy a dibujar con otro color un punto, este punto. Cuando muevo el sistema de coordenadas, ese punto no se mueve. Ese punto está ahí mismo en el espacio. Estoy tratando de escribir, no sé, un satélite, bueno, satélite sí se mueve, pero digamos una estrella lejana. Esa estrella lejana, en principio, no se mueve. Para todos los efectos prácticos desde la Tierra, eso no se mueve. Y entonces yo puedo usar distintos sistemas de coordenadas, este o este. De hecho, si alguien está midiendo propiedades de esa estrella en, no sé, en Berlín, va a usar un sistema de coordenadas. Si lo hacemos desde Chile, vamos a usar otro sistema de coordenadas. Eh, la pregunta es, ¿cómo yo le digo al tipo de Berlín que estoy mirando esa estrella? Entonces, el tipo de Berlín está acá, en este sistema, y el tipo de Santiago está acá. O la astrónoma en Santiago está ahí, y el astrónomo en Berlín está allá. Y Berlín mide esto. Y Santiago, el astrónoma que está en Santiago, mide esto. ¿Y cómo sabe ellos dos que es la misma estrella? ¿Cómo podemos darnos cuenta que es la misma estrella? Bueno, los astrónomos decidieron hace tiempo que no importa dónde yo mida, puedo traducir eso a un sistema universal de medición, y en ese sistema universal de medición voy a traducir estas coordenadas a algo fijo en otro sistema, y el de Santiago también va a traducir estas coordenadas al mismo sistema. Así que hay dos cambios de coordenadas. El de Berlín dice, mido esto y esto, ya. Para que esta lectura sea universalmente entendible, no voy a entregar estos números, sino que lo voy a entregar en un sistema de coordenadas que todo el mundo nos pusimos de acuerdo. Y lo mismo el de Santiago. Y entonces los dos van a decir, ah, es el mismo objeto. ¿Ya? O Entonces, sea, estarían eh, tres sistemas claro, en este problema. claro. El Típicamente, general y y los otros particulares. claro. Fíjate que lo mismo pasa con la medición del tiempo. Nosotros tenemos nuestra hora local. Alguien no sé, pues, en Shanghái tiene otra hora, y alguien en, no sé, pues, Nueva York tiene otra hora. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Porque alguien puede decir, oye, juntémonos mañana en un Zoom a las 12 p.m. ¿Cuál 12 p.m.?
¿La de Chile, la de Shanghái o la de Nueva York? Entonces normalmente uno dice, juntémonos a las 12 UTM, que es un sistema de medición universal. Entonces todo el mundo traduce a ese sistema y se ponen de acuerdo. Entonces, los cambios de coordenadas son típicos y ocurren en muchas cosas que uno no se da cuenta. Y normalmente para ponerse de acuerdo uno decide un sistema universal de medición, en ese tipo de problemas. Así que el cambio de coordenadas tiene que ver con este problema que está acá, con que gente distinta va a medir cosas distintas porque decide sistemas distintos. Ahora, en astronomía es súper claro por qué los sistemas son distintos, porque la medición natural desde un punto de la Tierra es medir dos ángulos desde el punto donde yo estoy mirando. Entonces tienen que ver con dos elevaciones que, si yo me cambio de punto en la Tierra, esas elevaciones que van a cambiar. O sea, yo estoy aquí en la Tierra y alguien está aquí arriba, y el objeto está acá, y alguien está aquí abajo. Te fijas que estos ángulos son bien distintos. Entonces el de arriba va a medir ángulos distintos, pero tenemos que ponernos de acuerdo en un sistema donde podamos traducir esas coordenadas en coordenadas universales. Así que ahí aparece una aplicación directa de por qué necesitamos estos cambios de coordenadas. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se calculan este P y Q? Entonces, el P y Q tiene que ver con esto, con que hay un punto fijo, el punto rojo y lo mido de distintas maneras. Entonces, la identidad simplemente simboliza que el punto rojo se quedó fijo, porque la identidad lo que hace es toma ese punto rojo y lo deja ahí mismo. Y lo único que cambia es el sistema, o sea, las bases. Entonces, la transformación en la identidad, no le hago nada al punto rojo, pero sí me cambió el sistema. Entonces, ¿cuál es la matriz que hace eso? ¿Cuál es la matriz que transforma las coordenadas de B en las coordenadas de S? O las dos en un tercero. Cuando uno ya resuelve el problema entre una y otra, ya puede resolver con cualquiera. Entonces, por eso aparece la identidad en estos diagramas. Y la identidad simboliza el hecho que los puntos no cambiaron. Lo que cambiaron son las coordenadas. Me quedó mucho más claro, profe. Gracias. Ya. La matriz P que aparece, que es la matriz asociada a la identidad, es la matriz de paso de una base a otra y representa a la transformación de identidad. ¿Y cómo se calcula? Bueno, como cualquier matriz de representante, uno tiene a tilde en la partida, uno tiene a en la llegada, y P se construye tomando la imagen del primero, la imagen de U1 tilde es U1 tilde, entonces tomo el primero, su imagen es el mismo porque la identidad no hace nada, y eso lo escribo como combinación de la base de llegada, y es ahí donde aparecen coordenadas nuevas, porque son números alfa que aparecen al lado derecho acá, son las coordenadas del primer vector de la base a tilde en función de la nueva base. Y esa es la primera columna de P. Entonces, las columnas de P son las coordenadas de la base a tilde en la base de llegada A. Entonces, cuando me cambio de a tilde a A, son los de a tilde los que los expreso en términos de la llegada. ¿Ya? Así que la base de llegada siempre tiene un rol un poquito más importante, porque en términos de esa base es que yo expreso los vectores. Veamos un ejemplo bien didáctico. Tengo una matriz, tengo una transformación T de X y Z, que es X menos Y, X más Y más Z, X menos Y más Z. Es una transformación lineal de R3 en R3, pero me están preguntando, calcule la matriz representante con respecto a esta base a tilde, que no es la base canónica, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y voy a poner a tilde en la partida y en la llegada. Vamos a darnos cuenta que el problema que vamos a tratar de resolver en la etapa que sigue el curso, los cambios de base son en la partida y en la llegada el mismo. Y vamos a entender por qué eso es tan importante. Por ahora es un juego simplemente casi. Queremos la matriz representante con respecto a una base en la partida y en la llegada la misma. ¿Ya? Eso significa que si yo conozco la matriz representante de T, por ejemplo, con respecto a las bases canónicas,
voy a tener que hacer dos cambios de base, porque igual en la partida y en la llegada voy a cambiar. Entonces, ¿cuál es el diagrama? Bueno, primero, la matriz representante con respecto a las bases canónicas es súper fácil, porque es escribir la fórmula como una matriz por X y Z. Entonces, desarrollo T, que me dieron la fórmula, X menos Y, X más Y más Z, X menos Y más Z, y eso lo escribo como una matriz por X y Z, y los coeficientes de esa matriz los descubro casi al ojo. O sea, necesito que la primera operación sea X menos Y, así que tiene que ser 1 menos 1, 0, eso que está ahí. Y así voy descubriendo. Esa es la matriz súper fácil de descubrir. Es simplemente mirar los coeficientes que necesito poner para que esto sea la matriz por X y Z. ¿Y por qué es la matriz representante con respecto a las bases canónicas? Bueno, eso ya lo hemos visto más o menos varias veces, pero es esencialmente porque si uno pone base canónica en la partida y en la llegada, entonces las coordenadas y las componentes son la misma cosa, tanto en la partida como en la llegada. Así que el X y Z, que es el vector X y Z, sus coordenadas son X y Z en la base canónica. Cuando multiplico por la matriz A, eso me da las coordenadas de la imagen en la base canónica, pero eso es lo mismo que el vector. O sea, por eso esta matriz es tan simple de construir, porque componentes de vector y coordenadas de vector son la misma cosa. ¿Ya? Y entonces, M la podemos calcular muy rápido. Pero me están pidiendo la matriz representante con respecto a otra base. ¿Ya? Y entonces puedo tener este diagrama en la mente o escribirlo. Y tengo, entonces la parte central siempre es la que conozco, ¿cierto? En este caso conozco la transformación, conozco la matriz con respecto a las bases canónicas, ya la calculé. El A son las bases canónicas, esta es base canónica en la partida y la llegada al mismo. Pero me están diciendo, no, yo quiero con respecto a una nueva base, a tilde. Y entonces lo que tengo que agregar son cambios de base en la partida y en la llegada. ¿Ya? Entonces tengo, por un lado, al lado izquierdo voy a tener un cambio de base, al lado derecho otro cambio de base. Y tengo que calcular esas matrices P y Q. Si las calculo, entonces N es Q por M por P, donde M ya lo tengo calculado. Así que eso ya es un avance. Y ahora tengo que saber cuál de las dos, Q o P, son fáciles de calcular. Y tengo que saber qué relación hay entre Q y P. ¿Ya? En general, no va a haber relación si es que cambio de base en la partida y en la llegada distinta. Ahí no hay relación. Pero si pongo la misma base en la partida que en la llegada, va a haber una relación entre P y Q, y una de ellas es fácil de calcular. Yo digo que P es fácil de calcular. Y voy a tratar de convencerlos por qué. Y esencialmente es porque la llegada es base canónica. Entonces, fíjense que como uno calcula matrices representantes, transforma un vector y lo expresa en términos de la base llegada. Pero si la base llegada es canónica, la expresión de cualquier cosa es súper fácil. Es copiar las componentes del vector que quiero expresar como coordenada. Ahora, la transformación aquí es la identidad más encima. Así que, si estoy pasando de a tilde a la base canónica, bueno, tomo la imagen del primero, eso me da el primero, porque la identidad no hace nada, y ahora lo expreso en la base canónica, pero eso es simplemente copiar los números que tiene el vector. Cambiar de color, porque si no esto va a quedar muy colorinche. ¿Ya? Entonces, si la base de llegada es canónica, este es un trabajo directo. La imagen del segundo es el segundo, no hay nada que hacer, esa es la identidad. ¿Cómo se expresa ese segundo en la base canónica? Copio las coordenadas. Y lo mismo el tercero. O sea, en definitiva, la matriz P es simplemente tomar la base a tilde y ponerla como columnas. O sea, no hay nada que hacer, ningún cálculo. Solo darse cuenta que como es la matriz, como es la base de llegada en la canónica, no voy a tener que hacer ningún trabajo. Y como la transformación en la identidad, menos todavía. Tomo los vectores de la base a tilde y los pongo en columnas.
Entonces estas son A tilde. En el mismo orden de A tilde, acuérdense que una base tiene orden, ¿sí? Sin desordenar la base, porque si desordenan la base les da otra. Ya, así que P es la fácil de calcular. Entonces ya tenemos calculada P, tenemos calculada M, y nos falta calcular Q. Y aquí nos vamos a dar cuenta que la dificultad completa está en Q. Entonces, ¿cuál es la relación entre P y Q? ¿Hay alguna relación? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se calcula Q? Bueno, ¿qué es lo que es Q? Bueno, si uno volvemos a copiar lo que es Q, la parte que solo involucra Q es, tengo la identidad como transformación, voy a hacer un poquito más cursiva. Me estoy cambiando de la base canónica a esta nueva base, distinto a lo que hice en P, y quiero calcular esa matriz Q. Así que esta no debe ser fácil de calcular porque estoy expresando los vectores de una base, que es la canónica, en términos de una nueva base, y eso significa resolver sistemas. No hay nada que hacer. O sea, si la base llegada no es canónica, tengo que resolver un sistema. Y tengo que resolver Esa tres parte, sistemas. ¿Mm? ¿Perdona? disculpe, esa parte, ¿cuál es del diagrama? Es la de la derecha del diagrama. Esta. Ah, ya. ¿Y el otro cuadrado, el de la más izquierda o el del centro? El otro es el de la más izquierda, pero ahora lo voy a poner a la derecha de este. Ah, ya. ¿Ya? Entonces me estoy fijando solo en esta parte del diagrama, en la parte que involucra Q, y hago un agregado. Entonces, esta es la parte que me interesa estudiar, pero le hago un agregado. Y el agregado es volverme a la base canónica. En realidad esto no tiene mucho que ver con la base canónica, sino que parto de A, voy a tilde y ahora me devuelvo a. ¿Ya? Así que varias de las cosas que voy a decir son genéricas. Pero como la base A tilde no es la base canónica, eso va a requerir un trabajo, y el trabajo significa resolver sistemas. Entonces, digo, ¿qué pasa si agregara devolverme a? Bueno, devolverme a significa poner P, ¿cierto? Porque esa es la matriz P, es cambiarme de A tilde a A. Y la matriz Q es cambiarme de A a tilde. Bueno, yo sé que por estos diagramas, la matriz representante de la composición completa es P por Q, en ese orden. ¿Y ese producto cuánto da? Bueno, la transformación que se forma arriba es la identidad, porque es la composición de la identidad consigo mismo. Y la base de partida es la misma que la base de llegada. E incluso en este caso es la base canónica, pero eso da prácticamente lo mismo. Tengo la identidad como transformación con la misma base de partida que llegada, la matriz representante es la matriz identidad. Reflexionenlo y véanlo por qué. Porque toman el primer vector, la imagen del primer vector de la base A, su imagen es el mismo vector. ¿Cómo escribo ese vector en términos de la base llegada, que es la misma? Fíjense que ahora estoy yendo de A hacia A, y por lo tanto, la matriz representante es la identidad. O sea, el R que aparece ahí es la identidad. ¿Ya? Entonces, veamos eso con un poquito más de detalle. Si yo tengo la identidad como transformación, con la misma base de partida que llegada, entonces, ¿cuál es la matriz acá? R3, R3. Entonces, van a ver que no depende de que sea la base canónica. Entonces, A es cualquier cosa. B1, B2 y B3. ¿Ya? Entonces, la imagen del primero es B1. ¿Cómo se escribe eso? Usando B1, B2 y B3. Porque estoy tomando la imagen de la primera base expresándolo en la final, pero la inicial y la final es la misma.
Así que es 1, 0, 0. O sea, la matriz R es 1, 0, 0. Y cuando hagan el B2, B1 más B2 más B3 es 0, 1, 0. O sea, 0, 1, 0. Y el otro va a ser 0, 0, 1. O sea, es la matriz identidad. O sea, lo que me está diciendo es esto, que si me cambio de un sistema de coordenadas al mismo sistema de coordenadas, la matriz que hace ese cambio de coordenadas es la identidad. O sea, nada cambia. O sea, en este diagrama que obtuve agregando el pedazo rojo a la derecha, lo que queda al final, arriba y abajo, es la identidad. O sea, el R es la identidad. O sea, Q es la inversa de P, que es algo bastante intuitivo. Si yo me cambio de un sistema de coordenadas desde una base a una base a tilde, si eso es hecho por una matriz Q, el cambiarme en la vuelta tiene que ser la inversa de Q. Es súper intuitivo. Y es porque la composición corresponde al producto. Eso es por eso que es la inversa como matriz. Así que aquí nos damos cuenta que Q, ¿por qué es difícil de calcular? Porque hay que invertir una matriz. La matriz P, que es fácil de calcular, la tengo que invertir. Entonces, volvamos al diagrama grande. Mirando este diagrama grande, decimos de inmediato, M es fácil, P es fácil, y Q es P a la menos 1. O sea, ahí está el trabajo. Ese es el único trabajo que voy a tener que hacer de verdad. Calcular Q, que es la inversa de P. ¿Ya? ¿Preguntas? O sea, yo, profe, porque, no sé si podría volver al inicio del ejercicio, ¿Al inicio o dónde estaba? ¿Este? cuando nos decían con respecto a la base a tilde. Sí, Ahí, en vez de hacer esta composición, podríamos haber hecho el algoritmo que habíamos estado sí, hecho antes, sí, claro. y era más simple también, pues, ¿no? No, no, porque fíjate que el trabajo que voy a hacer es más o menos el mismo, porque tengo que calcular la imagen de este y expresarlo en términos de estos tres. O sea, ahí tengo que resolver un sistema de 3×3. Después tengo que tomar Ya. la imagen de este y escribirlo en términos de estos tres. Otro sistema de 3×3. Y finalmente este. O sea, son tres sistemas de 3×3, que es invertir una matriz. Ah, ya, 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 ya. O sea, el trabajo es el mismo, esencialmente. O sea, no te vas a liberar de esa inversión, digamos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, P ya la calculamos, M la calculamos, entonces Q tengo que calcular la inversa. Y eso hay un algoritmo, el algoritmo Gauss, y la inversa es esa. Y entonces N es P menos 1 por M por P, y queda de esta forma. Salvo que haya cometido algún error por ahí al invertir o al multiplicar, pero que no. Fíjense que N tiene la forma una matriz M, la inversa. Esto de P menos 1 MP, uno lo puede mirar como esta matriz y esta es su inversa. Acuérdense que la inversa de P menos 1 es P. Así que esto tiene la forma que uno dice matriz M, matriz inversa. O sea, cada vez que hago un cambio de bases, donde mantengo la misma base en la partida y en la llegada, el cambio tiene ese aspecto. Una matriz multiplicada por M por la inversa de la matriz inicial. Ese es un detalle importante, que lo vamos a empezar a explotar a partir de la próxima clase. O sea, un solo cambio de coordenadas en la partida y en la llegada tiene la estructura matriz multiplicado por otra, por la inversa de la primera. Algo más general, que cada vez que veamos que una matriz N es el producto de Q por M por P, y Q y P invertibles, eso hay que mirarlo de inmediato como un cambio de base. Como Q y P probablemente no sea uno la inversa a la otra, entonces hay que pensar que esto es un cambio de base en la partida y en la llegada. O sea, si dos matrices N y M se relacionan por Q y P invertibles, quiere decir que
N y M están relacionadas por cambios de base. Esa es otra cosa importante. Entonces, quería contarles en unos poquitos minutos para terminar la clase. Digamos, tener una clase más corta hoy día. Puedo hacer un cambio de base de manera de que la matriz que me queda representante sea lo más simple posible. O sea, la pregunta es, ¿se puede hacer? Pagando entonces en los cambios de base, ¿se puede hacer cambios de base de manera que la matriz representante sea lo más simple posible? Y entendemos un matriz lo más simple posible, que no es algo que está muy bien definido, sino que ojalá que sea diagonal. Ojalá que no tenga muchos números la matriz M. Entonces, el problema es un problema casi puro de matrices, porque cada vez que me dan una matriz A, puedo pensar de inmediato que la transformación T de X es A por X. Entonces esto es, resulta que A es la matriz de T con respecto a bases canónicas. Entonces, pensar en una matriz y pensar en la transformación A por X es lo mismo, si es que pienso que las bases que están detrás son las bases canónicas. Entonces la pregunta en términos de matrices es esta. ¿Existen matrices invertibles Q y P, invertibles, tal que si yo multiplico Q por A por P, esto es simple? Y voy a poner eso entre comillas porque no quiero gastar mucho tiempo en tratar de definir lo que significa simple, pero la idea intuitiva es que ojalá diagonal. Ahora, la matriz A no es cuadrada, así que ojalá diagonal no sé lo que significa. ¿Ya? Pero lo vamos a entender a medida que haga el desarrollo. ¿Ya? Entonces la idea es, si pago suficiente en cambios de coordenadas, la matriz A se simplifica o no siempre se puede simplificar. ¿Ya? ¿Por qué me interesa cambiar de coordenadas y que la matriz A se simplifique? Porque la matriz A típicamente es la matriz de lo que se llama el estado de un sistema. Entonces, el estado de un sistema que evoluciona en el tiempo, por ejemplo, es que yo parto de una condición X, o sea, que me mide todas las condiciones iniciales que tiene mi sistema, que puede ser muy grande, y eso evoluciona con A por X, ¿ya? Entonces, en una iteración de este sistema, que puede ser, no sé, un segundo después, el sistema se encuentra en el estado A por X, y 2 segundos después se encuentra en el estado A cuadrado de X, y así sucesivamente. Entonces, si puedo simplificar la iteración, o sea, si la matriz A es simple, entiendo mucho mejor esta iteración, pero para ello tengo que pagar en simplificar la matriz, y eso significa no usar las coordenadas que me están pasando, sino hacer cambios de coordenadas. O sea, si hago un cambio de coordenada inteligente, a lo mejor esta evolución se simplifica. Y ese va a ser el objetivo principal de lo que sigue. Pero por ahora es simplemente quiero simplificar la matriz pagando en cambios de coordenadas. Y la idea sí, se puede. Y se llama forma normal de Hermite, esta cosa que vamos a hacer. ¿Cómo se hace?
Entonces, fíjense que A es matriz con respecto a, digamos que el A es cuadrada, ¿ya? A es de n por n para simplificar un poco, con respecto a bases canónicas en Rn, en la partida y la llegada. Y la transformación T de X ya dijimos A por X. Me voy a interpretar que el A es una matriz representante de algo con respecto a las bases canónicas. Y quiero encontrar bases distintas que me simplifiquen el A. Entonces, voy a partir así. Y esto les va a sonar bien parecido, bien parecido al teorema del núcleo imagen. Entonces, parto con una base del núcleo. Entonces, ya tengo A, que es la base canónica, digamos que R, base del núcleo. Y eso tiene ciertos vectores. No sé cómo los voy a llamar. La notación no es muy agradable acá, pero bueno. 1, U2, hasta U sub P. ¿Ya? No, cambiémosle de Z mejor. ¿Ya? Parto con una base del núcleo. Extender a base de Rn. Y la base a tilde en la partida va a ser agregar ¿cuántos vectores? Bueno, tengo P vectores en Rn, tengo que agregar n menos P. U sub 1, U sub 2, U sub n menos P. Toda base de Rn tiene n vectores. Y pongo estos z en el orden que quieran, pero al final. Acuérdense que una base tiene orden, así que voy a poner estos vectores al final. ¿Ya? Se parece al teorema del núcleo imagen. Partí con una base del núcleo y la extendí, pero la base del núcleo, por razones que se van a dar cuenta ahora, la puse al final. Nada más, no hice nada más. Y puse los que agregué al principio. Si revisan el teorema del núcleo imagen, una base de la imagen de A, acuérdense que A va de Rn en Rn, algunos vectores van a parar al 0, es el núcleo, pero la imagen de A es un subespacio de Rn, que podemos calcular la dimensión si sabemos cuál es la dimensión del núcleo, por el teorema del núcleo imagen, pero sabemos que una base de la imagen, y esa es parte importante de la demostración, es la imagen A de los que agregué. Bueno, a veces uno no usa paréntesis, ¿ya? Cuando es multiplicación por matrices, se olvida los paréntesis. ¿Ya? Esto es ver demostración. Eso no es una base de la llegada, es parte de una base de la llegada. Esto tiene n menos p vectores y la llegada es Rn, porque supuse que la matriz era cuadrada. Y entonces, me falta para una base en la llegada, la completo. Completar, como quieran, a base de Rn. Así que voy a agregar Z1 hasta ZP. No, los Z ya los usé como W1 hasta WP. Ya. Y esta la voy a llamar B tilde. A ver, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos una base del núcleo de A. La completamos y la pusimos a la derecha. Así que los U son los que usamos para completar. Ya sabemos cómo completar una base, así que ese es un algoritmo que deberían más o menos conocer bien. Parte del teorema del núcleo de imagen fue probar que la imagen de los que agregué son independientes. Y además es una base de la imagen. Así que estos vectores, la imagen de los que agregué son independientes y es base de la imagen, pero no es base de todo el espacio de llegada. Y cuando hago cambio de coordenadas necesito bases en los
de la partida y la llegada. Así que la completo, todo lo que quieran, pero que quede una base. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la matriz representante de T de X igual A por X, siempre la matriz representante de una transformación, con respecto a tilde, B tilde? Así que cambié base en la partida y en la llegada. En las dos. Entonces, como toda matriz representante, tomamos el primer vector de A tilde, le calculamos su imagen. Su imagen es multiplicar por la matriz A1, esa es la matriz con respecto a las bases canónicas. ¿Y eso cómo se expresa en la base llegada? Pero la base llegada justo, el primero es A1, el segundo es A2, U de A2, perdón, A de U2, hasta A de UN menos P. Esto se complica aquí en el extremo derecho. Estoy dejando espacio para los coeficientes, más los que agregué. Ya, pero el vector es el A1 que está aquí. Así que los coeficientes son fáciles. ¿Sí? Todo el mundo convencido que los coeficientes son fáciles. 1, 0, 0, 0, 0. Eso porque la base de partida, sus imágenes las dejé en la primera posición. Así que esta misma cosa va a pasar mientras tengamos esta estructura, que la imagen del vector es el vector en la llegada. Así que eso me dura hasta t del último que agregamos. Entonces fíjense que eso me va a durar para todos estos vectores, porque sus imágenes están en primera posición en la base de llegada. Así que mientras me mantengan esa parte, el cálculo es directo. Entonces también voy a tener acá, voy a escribir más chico, T de, hagamos el segundo nomás ya, T de U sub 2 es A U sub 2, y eso ¿cómo lo escribo? En función de A U sub 1 más A U sub 2 más W1 más WP. Bueno, entonces ahora es fácil, los coeficientes son 0 por este, 1 por este, 0 por el que viene acá, 0, 0. Profe, tengo una duda. Ya, Que, que nosotros antes habíamos dicho que la transformación, o sea, T de X igual a A de X solamente cuando era con respecto a bases canónicas, ¿no es cierto? claro. Pero ahora como lo estamos haciendo con bases distintas a las canónicas, ¿por qué se cumple también esa igualdad? No estoy diciendo que el T de X sea la matriz por X en esta nueva matriz. Lo que estoy diciendo es que la transformación T de X es A por X, y esa es la transformación. Ah, pero A no es la matriz representante ahí. A es la matriz representante con respecto a las bases canónicas. Lo que pasa es que la Ah, ya, transformación y la matriz con respecto a las bases canónicas es la misma cosa. claro, Pero si quiero con respecto a otra base, el T de X no va a ser esa matriz por X. claro, ¿Ya? ya. Si quieres escribo eso. Eh, este se quedó pegado, así que lo voy a tener que cerrar. Un segundo. Entonces, lo que decía es que la transformación T de X igual a A por X coincide solo cuando es la matriz representante de las bases canónicas. Entonces, agreguemos esta cosa aquí. Notar que T
T de X igual A por X es para la matriz con respecto a las bases canónicas. Pero si N es la matriz con respecto a otra base, a otras bases, T de X ya no es N por X. ¿Ya? Pero la transformación es A por X. Lo escribo así porque prefiero pensar que tengo una transformación lineal y una matriz representante. Y esas dos cosas coinciden cuando son las bases canónicas. La transformación y la matriz es la misma cosa. Porque coordenadas y componentes es lo mismo. Así que la transformación con la cual estoy usando para calcular matrices representantes es A por X. Lo que pasa es que eso me va a dar otra matriz cuando cambio de base. ¿Ya? Ah, ya. Y ahora estamos buscando con respecto a las otras bases. Claro, con respecto a otra base. Esta base que construimos así. Partimos con el núcleo de A, lo completamos, tomamos la imagen de los que usé, que me dice teorema núcleo imagen, que es base de la imagen, y la completé. Así que ahora tengo Ya. dos bases en la partida de la llegada, pero la transformación sigue siendo A por X. Lo que quiero calcular es la matriz representante de eso ahora. Ya, muchas gracias, profe. Entonces, como el primer vector de la base de partida es U sub 1, y el primer vector de la base llegada es la imagen de U sub 1, entonces las coordenadas de la imagen es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque estoy usando como primer vector en la llegada la imagen del primero. La imagen del segundo es el segundo vector de la base de abajo, y por lo tanto sus coordenadas son 0, 1 y todo el resto 0. Y eso se va a mantener hasta que se me acaben los vectores que agregué. O sea, esto se va a mantener así. Entonces la matriz N es 1, 0, 0, 0, 1, 0, y eso se va a mantener por un rato. ¿Cuánto rato? Bueno, esto es N menos P. Porque fueron N menos P los que agregué a la base del núcleo. O sea, la imagen de ese es el mismo, y por lo tanto es 1, 0, 0, 0. La imagen del segundo es el mismo, por lo tanto las coordenadas son 0, 1, 0, 0, 0. La imagen de UN menos P es el mismo, a UN menos P, y por lo tanto sus coordenadas son 0, 0, 0, 0, y un 1 en la posición N menos P. Hasta ahí se mantiene esa estructura, pero el siguiente, ¿qué pasa con el siguiente? El siguiente es Z1. ¿Cuánto es la imagen de Z1? Es 0, porque está en el núcleo. Pero ¿cómo se escribe 0 en cualquier base? Todos en 0. Entonces la siguiente columna, esta que viene acá, es la imagen de T de Z1, que es A por Z1, que es 0. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe como 0 por el primero, 0 por el segundo, 0 por UN menos P, 0 por los que agregué. Son todos ceros. O sea, esta columna está llena de ceros. Y eso es porque es un vector que está en el núcleo. Y todos los demás también son todos ceros. O sea, esta matriz N tiene esta estructura. Una identidad de un cierto tamaño R, 0, 0, 0. Tiene esa estructura, una estructura por bloque así. Donde R es N menos P, se llama el rango de A. Recuerden que P es la dimensión del núcleo, así que N menos P es la dimensión de la imagen. Esta es la dimensión de la imagen.
Por el teorema núcleo-imagen, si P es la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio partida menos P, o sea, N menos P. Así que haciendo este cambio, que lo voy a resumir súper rápido. Base del núcleo la extiendo poniendo la base del núcleo al final. Tomo la imagen de los que extendí. Eso me da un pedazo de base del espacio de llegada. Esa base, ese pedazo de base lo extiendo por los W. Y ahora tengo una base en la partida y una base en la llegada. Que todo partió con una base en núcleo. Núcleo, extiendo, imagen, extiendo. Y si uno se da la lata de calcular la matriz representante de A por X en esas bases, se va a dar cuenta que es, por un rato es como la identidad y de repente se transforma en todos ceros, porque a mí empieza a aparecer la base del núcleo. ¿Y por cuánto rato se me mantiene la identidad? Bueno, tantos como el complemento del núcleo, digamos. Si tengo P en el núcleo, voy a tener N menos P. Pero el teorema del núcleo imagen me dice que ese complemento, la dimensión del espacio partida menos la dimensión del núcleo, es la dimensión de la imagen. Y eso se llama el rango de la matriz. Así que el rango de una matriz es cuál es la dimensión de la imagen. Voy a agregar aquí otra hoja. Para que es más continuo. Entonces, R es el rango de A, que es la dimensión de la imagen de A. Y como la imagen de A son las columnas, está generada por las columnas de una matriz, cuando uno multiplica una matriz por un vector, eso suma las columnas, eso no sé cuántas veces lo hemos usado. Este es el número de columnas LI de una matriz, así que son la misma cosa. Vimos que para ver cuáles eran las columnas LI, lo que hacíamos era escalonar la matriz, así que este también se puede calcular así. Lo pegado. Hoy día me ha dado problemas. Todo el día este muñequito. Cerramos. Ya. Entonces, repito, el rango de una matriz es la dimensión de la imagen. Si uno mira la imagen de una matriz, la imagen es como función multiplicar A por X. Esa es la transformación lineal natural asociada a una matriz. Multiplicar por X. O sea, confundir la matriz representante con respecto a las bases canónicas y la multiplicación A por X, eso es lo mismo. Cuando uno multiplica una matriz A por un vector, lo que queda es combinación de las columnas, así que este rango es el número de columnas LI, y si uno escalona A, y hace el pivoteo y todo lo que tiene que hacer, van a aparecer filas de cero, este número es el rango, también. Y es el número de pivotes distintos de cero. Y finalmente uno puede probar que esto es el número de filas LI. Entonces la forma de Hermite dice, si está dispuesto a pagar dos cambios de bases, la matriz A se puede escribir así como una matriz Q por una matriz simple, que es la forma de Hermite, por otra matriz P, y Q y P son cambios de base. Cambios de base. Y eso es lo más simple que podemos dejar la matriz A. Alguien podría pensar, pero la puedo dejar en cero la matriz A. ¿Eso se podrá? Una pregunta interesante. ¿Se puede dejar la matriz A en cero? Con cambios de base. Porque eso sería más sencillo que está acá, ¿no?
O sea, la matriz A se puede dejar como, con otros cambios de base, la matriz 0. ¿Qué les parece? Joaquín, ¿qué te Yo creo parece? que no, porque si no la multiplicación nos daría 0. 0. Claro. Sí. Sí. O sea que, y algo que no puede probar, y demoraríamos un poquito, si el A, digamos que el A lo puedo llevar por un cambio de base a IR000P, y también lo puedo llevar con otro cambio de base a IS000P tilde. ¿Qué es lo que debería ser cierto? O sea, imagínense que yo Eh, puedo simplificar A dejando R coordenadas en el fondo, dejo solo R coordenadas, todo el resto es 0. Y hago otro cambio de base y solo dejo S coordenadas. ¿Ambas serían diagonales? ¿Solamente matrices diagonales o no? No, toda matriz se puede llevar a esto, ¿eh? Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Lo que debería ser cierto es que R igual a S. Ah, ya. O sea, no puedo hacer una reducción a 5 coordenadas y si hago otro cambio de variable, una reducción a 3 coordenadas. Eso intuitivamente no se debería poder hacer. Si logro reducir a 3 coordenadas, cualquier cosa que yo haga no puede tener menos de 3 coordenadas. O sea, tienen que ser 3 coordenadas. Profe, me quedó una duda con lo de las LI. Ya. Que al final el rango era el número de columnas LI, entonces es como el tamaño de la matriz de identidad, ¿o no? Como el número de columnas que Sí, tiene ella. sí, claro. Y lo que pasa es que para ese pedazo de identidad, el número de columnas LI y el número de filas LI es lo mismo, es R. Claro. ¿Sí? Así que por eso el rango columna y el rango fila es el mismo. Ya, gracias, O profe. sea, medir por filas o por columnas da lo mismo. A ver, quiero simplificar la matriz 1, 1, 1, 1. Hacer un cambio de base de manera que esta matriz sea lo más simple posible. ¿Ya? ¿Cuál es el núcleo de esta matriz? Bueno, es A por XY igual 0. Bueno, uno se da cuenta que este es el sistema 1, 1, 1, 1, escalona 1, 1, 0, 0, o sea, X igual menos Y. ¿Sí? Y quiere decir que el núcleo de A son todos los vectores de la forma XY igual Y por 1, perdón, menos 1, 1. O sea, esta es una base del Kerr. El núcleo tiene dimensión 1. ¿Ya? Y una base es este vector, menos 1, 1. ¿Está ahí? ¿Dudas? ¿Algún problema hasta ahí? La transformación que estoy pensando es T de X igual, T de X como vector, T de XY igual A por XY, ¿ya? Esa es la transformación que está de base de todo esto. Está escondida en alguna parte, pero esa es la transformación. Ya, agrandemos esta base a una base de R2. Entonces, voy a poner este vector que obtuve, base del kernel, y voy a agregar otro. Hay muchos que puedo agregar, ¿eh? Voy a agregar alguno a la base canónica, pero voy a agregar este que me gusta más, el 1, 1. ¿Por qué me gusta más? Lo vamos a entender un poquito más adelante, pero esencialmente porque ese vector es perpendicular al otro. Así que lo que voy a hacer en realidad es una rotación.
Este vector es ortogonal a ese. Forman un ángulo de 90. Entonces este es el que agregué. Este es el que agregué. Repito que aquí podría haber agregado un montón de vectores, ¿eh? Pero voy a agregar ese porque tiene un detallito más, pero para la forma admit no hace nada. Entonces voy a tomar la imagen por A. Entonces era 1, 1 por 1, 1, y esto me da 2, 2, me parece, ¿no? Entonces, la base de la llegada va a ser tomar este vector 2, 2 y agregarle algo. ¿Qué vector le puedo agregar? Bueno, hay muchos. Cualquiera. Uno que sea independiente, el 0, 1, ya. Entonces te va a agregar. ¿Sí? Entonces, base de la imagen, agregué, tomé imagen y agregué. ¿Sí? Ya. Entonces ahora veamos cuál es la matriz representante con respecto a estas bases. Entonces la matriz representante con respecto a A tilde y B tilde. Bueno, tomo la imagen del primero. El primero es 1, 1. A por 1, 1, dijimos que era 2, 2. Y esto es 2, 2 más algo por 0, 1, que es el que agregué. O sea, obvio que es 1 por 1 y 0. ¿Por qué fue tan fácil? Porque el vector que puse en primer lugar en la llegada era la imagen del primero de la partida. Así que este 1, 0 no es ningún milagro. Es simplemente que puse en la llegada, como primer vector, la imagen del primero que agregué. Así que siempre va a ser 1 y el resto 0. Y mientras esté tomando imágenes de los que agregué, eso va a pasar. Las componentes se van a ir corriendo este 1, nada más. Ahora, aquí hay uno solo, así que paso al segundo, que era base del núcleo. Así que A por menos 1, 1 es 0, porque es base del núcleo, está en el núcleo. Y eso se escribe como 0 por el primero más 0 por el segundo, porque el vector 0, 0 no tiene otra manera de ser escrito. O sea, la matriz representante N, o H, por forma de Hermite, matriz representante, entonces aquí, para que quede escrito, no, matriz representante, no lo puse, ya. La matriz representante con respecto a estas dos bases, A tilde, B tilde, es copiar los coeficientes, 1, 0, 0, 0. Entonces, para que esto nos acordemos, este 1 es ese 1 y este 0 es este 0. Y este 0 es ese. Y este 0 es ese. ¿Ya? Así que tienen la forma de una identidad y el resto ceros. Una identidad de tamaño 1, por supuesto, en este caso. Así que esta es la identidad de tamaño 1, 0, 0, 0, 0. O sea, el rango es 1. Y si uno mira las columnas de la matriz A, esta matriz A, las columnas, ¿cuántas columnas tiene LI? Una sola. ¿Cuántas filas tiene LI? Una sola. En este caso es extremo. Es fácil ver que hay una sola columna y una sola fila de LI. Y el rango es eso. Es el número de filas o el número de columnas de LI. Y la forma de Hermite se obtiene así. Completando todo parte con una base del núcleo, completar, imagen, completar. Ahora, después de todo este trabajo, el martes los voy a tratar de convencer de que esto no sirve de mucho. Profe, disculpe, pero Sí. lo de los números de filas y columnas de LI, ¿se ve en la matriz en la A o en la H? Ah, es lo mismo, lo mismo. Cuando tú haces cambios de base que son isomorfismos, las independencias lineales se mantienen. Entonces la matriz H, fíjate que la matriz A y H están relacionadas por un
por cambio de base. A es Q por H por P, y estas son invertibles. ¿No? Ah, ya. El Q y el P son matrices de cambio de base que son invertibles, porque corresponden a cambiar la matriz representante de la identidad, que es invertible. Así que si Q es la matriz de cambio en una dirección, la inversa es en la otra. Así que Q y P son invertibles. Entonces la matriz A tiene tantas filas LI como la H, porque las matrices invertibles no cambian la independencia lineal. Y lo mismo las filas. Así que el número de columnas LI de A es el número de columnas LI de H, y eso es justo R, que en este caso es 1. El número de filas LI de A, entonces esto de multiplicar por matriz invertible no cambian las filas LI, es el número de filas LI de H, que es R. Así que eso demuestra que el número de filas y el número de columnas LI en una matriz son iguales. Es el rango de la matriz.